¿Te has preguntado alguna vez cuántas versiones de ti mismo caminan entre las sombras de tus relaciones? En un mundo donde la autenticidad es un espejismo, la reinvención se convierte en un acto de supervivencia emocional. Este video desentraña los hilos invisibles que te atan a una identidad que no elegiste, exponiendo las vulnerabilidades que cada día te convierten en presa de las expectativas ajenas. Al explorar los mecanismos de poder que rigen las dinámicas humanas, revelaremos cómo los rostros que exhibimos al mundo son meras máscaras, construcciones frágiles que ocultan anhelos profundos y temores silenciados. Durante los próximos 30 días, te invitamos a desmantelar estas fachadas, a confrontar la verdad incómoda que llevas dentro y a utilizar el silencio y la introspección como herramientas de transformación, convirtiéndote en el arquitecto de tu propia reconfiguración. La oportunidad de ser irreconocible no es solo un deseo, es una necesidad. La identidad es un constructo frágil, una obra de arte que se desmorona en manos de aquellos que comprenden el arte de la manipulación. En el proceso de volverse irreconocible, se debe primero despojarse de las capas que conforman el yo. Esto implica un examen clínico y desapasionado de la psique, donde cada rasgo, cada anhelo y cada miedo es desnudado ante el espejo del verdadero ser. El individuo se convierte en un objeto de estudio, un laberinto de proyecciones sociales que han sido activadas por el entorno y la experiencia, pero que en última instancia son ilusorias. La esencia de la transformación radica en el acto de deshacerse de estas ilusiones, como si se estuviera despojando de una piel que se ha vuelto incómoda y restrictiva. El proceso de cambio es, en su esencia más pura, un ejercicio de poder. La liberación de la identidad es una acción que, aunque inicialmente puede parecer un acto de vulnerabilidad, en realidad está cargada de una gran carga estratégica. La despersonalización es una herramienta eficaz que brinda al individuo la oportunidad de reconfigurarse en un nuevo ser, libre de las ataduras anteriores. Este desprendimiento, sin embargo, no es un acto sencillo. Es un enfrentamiento brutal con el temor, una angustia visceral que invade cada rincón de la existencia. Al tomar la decisión de eliminar lo conocido, se abre un abismo de posibilidades, y con él un conjunto de desafíos que pondrán a prueba la fortaleza del individuo. A medida que se despoja de su identidad, uno comienza a comprender que el vacío que se siente no es más que el eco de la antigua narrativa. En este estado de nada, surge un dilema existencial. ¿Quién soy sin mi pasado? La mente, ansiosa por llenar ese vacío, debe enfrentarse a sus propios demonios. Las inseguridades que alguna vez definieron la personalidad emergen con una fuerza renovada, cada una de ellas clamando por reconocimiento. Pero aquí radica el poder del cambio. Reconocer estas sombras sin dejarse consumir por ellas. La resistencia y aceptación de lo incómodo se convierten en el hilo conductor de esta metamorfosis, una danza entre el desasosiego y la liberación. Este viaje hacia lo irreconocible también implica un juego psicológico de máscaras. Al eliminar una identidad, el individuo tiene la oportunidad de elegir nuevas facetas que pueden ser más convenientes o incluso deseables. La habilidad para adoptar diversas personalidades se convierte en un capital emocional, una forma de manipular el entorno y a los demás. Sin embargo, es crucial recordar que este juego puede ser doble filo. Una persona que se vuelve demasiado hábil en el arte de la máscara puede perderse en su propio laberinto, transformándose finalmente en la sombra de lo que una vez fue. La línea entre la adaptación y la traición a uno mismo es a menudo difusa, lo que añade otra capa de complejidad a esta búsqueda de la irreconocibilidad. Simultáneamente, el cambio forzado es un acto que también puede ser percibido como un acto de violencia hacia el yo. Exigirse tal nivel de transformación, de reconfiguración, es asestar un golpe a la esencia misma de la existencia. Sin embargo, la violencia en este contexto se convierte en una necesidad. El dolor agudiza la percepción y en última instancia cataliza la evolución. Cada rasguño en la piel del antiguo yo es una lección aprendida, una señal de que la metamorfosis está en curso. Enfrentar el dolor con frialdad es un arte que pocos dominan, pero aquellos que logran hacerlo encuentran un poder insospechado que trasciende la mera existencia. Finalmente, una vez logrado el objetivo de la irreconocibilidad, el individuo se enfrenta a una revelación impactante. La esencia persiste, aunque disfrazada. El nuevo yo puede parecer un producto de un ingenioso truco psicológico, una ilusión cuidadosamente elaborada, pero en su núcleo todavía reside la chispa original. Este sentido de continuidad, aunque frágil,
Es lo que permite al individuo navegar su nuevo camino con una mezcla de lucidez y desenfreno. Así el ciclo de la identidad se reinicia una vez más, ahora con la sabiduría de haber explorado el abismo emocional, de haber dominado el arte de despojarse y reinventarse, consciente de que la búsqueda de lo irreconocible nunca es más que un reflejo del deseo humano de trascender sus propias limitaciones. La manipulación es un arte que pocos comprenden en su verdadera profundidad. Es un juego psicológico donde la confianza se convierte en un hilo delgado, susceptible de ser desgarrado por la más mínima fricción. La capacidad de reprogramar la percepción ajena es un poder que, si bien puede parecer monstruoso, se encuentra presente en cada interacción humana. Al desmantelar las expectativas que otros tienen de nosotros, comenzamos a moldear la realidad que nos rodea, convirtiéndonos en arquitectos de una identidad fluida, imposible de encasillar. Cada mirada, cada gesto, cada palabra elegida se convierten en herramientas de una narrativa diseñada para seducir y confundir. En el corazón de esta práctica se encuentra la comprensión de los deseos y temores ajenos, un estudio meticuloso de las debilidades humanas que abre un abismo de oportunidades. Al observar atentamente, uno puede detectar esos pequeños destellos de inseguridad en los demás, esos momentos fugaces en los que la fachada se agrieta. Aquí comienza la verdadera manipulación, la capacidad de hacer que otros se vean a sí mismos de manera diferente. Al enfocar sus propias inseguridades y proyectarlas hacia su identidad, el manipulador no solo altera la percepción del otro, sino que también redefine en su mente su propia existencia. Cada interacción se convierte en un experimento. Es un juego de espejos en el que el reflejo se distorsiona con el tiempo. La verdadera manipulación no busca la confrontación, prefiere la sutileza. Como un maestro de ajedrez que anticipa los movimientos de su oponente, el manipulador despliega una estrategia que lo posiciona siempre un paso adelante. Entre susurros y sonrisas, controla el diálogo, plantando ideas como semillas en la mente ajena. Así, poco a poco, la percepción se ajusta, el enfoque se desplaza y la imagen que el otro tiene de sí mismo comienza a oscilar, dejando al descubierto una vulnerabilidad que anhela ser protegida. El poder de la sugestión se manifiesta en la ruptura de patrones. Al introducir incoherencias deliberadas en la narrativa que otros sostienen, se siembra la duda. Esta duda actúa como una grieta en la armadura psicológica. Lo que era sólido empieza a desmoronarse. El manipulador luce una máscara que se adapta a los deseos del observador, proporcionando un atisbo de lo que podría ser un ideal. En ese intercambio, el otro se siente validado, incluso amado, sin comprender que esa aceptación es, en última instancia, un artefacto de su propia creación. La percepción, una vez alterada, se torna hacia la dirección que el manipulador ha elegido, y así el ciclo se perpetúa en un delicado juego de dominación. A medida que los días pasan, el manipulador se convierte en un fantasma que habita en la mente de los demás. A través de la repetición y la consistencia, la identidad se reconfigura, transformando la percepción de la realidad. La historia que se narra, tanto la propia como la ajena, se convierte en un campo de batalla donde el control se manifiesta en cada palabra, cada gesto. Aquí, el arte de la manipulación revela su esencia más oscura. El juego no es solo sobre el poder sobre los demás, sino sobre la propia autoidentidad. Cada éxito en la reprogramación de la percepción ajena refuerza la autoconfianza del manipulador, alimentando una necesidad insaciable de dominio. El objetivo final de esta travesía es la transformación total, hacer que otros se conviertan en dibujos animados de sí mismos, caricaturas de sus verdaderos seres. La naturaleza humana es maleable, y bajo la presión adecuada, las personas pueden ser llevadas a estados de dependencia emocional, donde la búsqueda de aprobación se convierte en un ciclo vicioso. La vulnerabilidad expuesta, una vez que se ha liberado, es un arma de doble filo. El manipulador debe ser astuto, siempre consciente de la línea delgada entre la influencia y la coerción. Con cada manipulación exitosa la identidad propia se refuerza, pero la sombra del vacío nunca está muy lejos, recordando que el verdadero poder radica en la conexión emocional, aunque ésta sea fabricada. Por último, el arte de la manipulación se convierte en una espiral introspectiva. La capacidad de reprogramar la percepción ajena no solo transforma a los otros, sino que redefine al manipulador en un constante ciclo de cambio y adaptación.
En este viaje hacia lo irreconocible, las emociones se convierten en laberintos y las máscaras, en herramientas de supervivencia. Al final de los 30 días, no solo se ha conseguido una imagen externa reconstruida, sino que se ha desnudado la esencia del ser humano, su deseo de ser visto, entendido y, en última instancia, controlado. Cada interacción es una oportunidad para explorar el delicado equilibrio entre el poder y la vulnerabilidad, donde cada paso puede ser el comienzo de una nueva realidad tanto para el manipulador como para el manipulado. La invisibilidad emocional es un arte que pocos dominan, pero aquellos que lo logran saben que el mundo es un escenario donde las fragilidades se convierten en herramientas de manipulación. Ocultar lo que realmente somos detrás de una fachada cuidadosamente construida es un acto de resistencia y al mismo tiempo de estrategia. La incapacidad para mostrar vulnerabilidad puede ser tanto un escudo como una espada. En una sociedad donde la autenticidad es celebrada, la verdadera habilidad radica en el disímulo de la esencia más delicada, transformando cada lágrima en perla oculta. Despojarse de la vulnerabilidad es un proceso que requiere introspección y, a menudo, una fría evaluación de las dinámicas de poder que nos rodean. Cada relación se convierte en un campo de batalla donde el miedo a ser percibido como débil impulsa la creación de una imagen robusta. En este juego de apariencias, las emociones son mercancías que se compran y se venden, y el silencio se convierte en el lenguaje más elocuente. La habilidad de no exhibir fragilidades es, en esencia, un salvavidas en un océano de sentimientos ajenos que pueden hundirnos con solo un vistazo. Es fascinante observar cómo la gente teje sus propias redes de desconfianza al decidir qué partes de sí mismas mostrar al mundo. La vulnerabilidad, cuando se expone, puede atraer o repelir, y a menudo, el instinto humano es evitar el riesgo de ser herido. Así, la invisibilidad emocional se convierte en una trinchera confortable. En ella, uno puede observar y evaluar a los demás sin que sus propios miedos sean expuestos a la luz. Este arte de observar en silencio es una forma de control que permite a quienes se esconden detrás de una máscara manipular la percepción ajena, convirtiéndose en figuras de misterio y poder. La fachada puede ser deslumbrante, pero cada sonrisa es una máscara que oculta un abismo de emociones. En este laberinto psicológico, aquellos que dominan la invisibilidad emocional suelen convertirse en titiriteros, moviendo los hilos de los demás sin que éstos se percaten de la manipulación. La conexión genuina se desdibuja, y lo que podría haber sido un vínculo auténtico se transforma en una danza de sombras, donde cada paso se da con cautela. En este contexto, se siembran las semillas de la desconfianza, creando un ciclo interminable de interacciones superficiales donde la autenticidad es sacrificada en el altar de la seguridad emocional. Sin embargo, la ausencia de conexión emocional tiene un costo. Tras la decisión de permanecer invisible se encuentra una soledad profunda, una sensación de despersonalización que puede establecer raíces en el alma. Las interacciones se convierten en un juego de apariencias, y la vida se torna en un espectáculo donde el actor nunca se quita la máscara. El individuo se convierte en un observador distante de su propia existencia, perdido entre las sombras de su propia construcción. La manipulación, aunque efectiva, puede deshumanizar, provocando que el individuo se sienta atrapado en un laberinto del que no logra escapar. A medida que avanza el tiempo, la fachada se vuelve más intrincada, y lo que comenzó como una estrategia de defensa puede transformarse en una prisión emocional. Aquellos que han elegido ser invisibles comienzan a olvidar qué significa ser verdaderamente vistos. La búsqueda de aprobación y aceptación se convierte en un ciclo vicioso, en el que el verdadero deseo de conexión se ahoga bajo la presión de mantener la ilusión. Lo que se creía un refugio seguro se convierte en un lugar de desesperación, donde la ausencia de autenticidad alimenta una sed insaciable de reconocimiento. Por último, es vital entender que la invisibilidad emocional no es simplemente un caparazón que se puede quitar y poner a voluntad. Es una elección que, si bien proporciona una sensación de control y seguridad, también conlleva el peligro de perderse a uno mismo en el proceso. La metamorfosis hacia ser irreconocible es un viaje delicado, donde cada paso hacia la deshumanización puede costar la esencia de lo que uno es. En esta dualidad de poder y vulnerabilidad, el arte de ser invisible no es solo un juego de estrategia, es un recordatorio de que en el camino de la autoconservación, la verdadera conexión humana es el sacrificio que a menudo se olvida.
La oscuridad es un espejo que revela la esencia más cruda del ser humano. En el proceso de volverse irreconocible, el primer paso radica en confrontar la propia sombra, esa parte oscura que hemos sido condicionados a rechazar. La sociedad nos enseña a enmascarar defectos y debilidades, a presentar una fachada pulida y aceptable. Sin embargo, es en el abismo de nuestro dolor y nuestras inseguridades donde se forjan las verdaderas fortalezas. Abrazar esta oscuridad no es un acto de desesperación, sino un acto de valentía que nos permite cortar las cadenas de un ser superficial y, al mismo tiempo, conectar con la esencia más auténtica que reside en nuestro interior. La liberación de la sombra implica un viaje a través de territorios inhóspitos, donde la autocompasión se transforma en un arma de doble filo. Enfrentar nuestros propios miedos es un desafío que puede desolarnos, pero también puede erigirnos. Cada experiencia del pasado, cada trauma acumulado, se convierte en un ladrillo en la construcción de nuestro nuevo ser. La clave radica en la aceptación de estas experiencias como partes constitutivas de nuestra identidad, piezas del rompecabezas que, a primera vista, parecen contradictorias. El arte consiste en ensamblarlas de tal manera que reflejen la complejidad de nuestra humanidad en lugar de escudarse en una narrativa unidimensional. A medida que nos adentramos en las profundidades de nuestra psique, se revela un campo fértil para la transformación. La revolución interna que buscamos no se logra a través de la negación, sino de la integración consciente de nuestros deseos y temores más ocultos. Aquí es donde la manipulación de nuestra propia narrativa se convierte en un arte. Cada persona que encuentra su camino hacia la oscuridad abre la puerta a una nueva percepción, una que desmantela las ilusiones del ser socialmente aceptado. Esta metamorfosis exige, sin embargo, una fría objetividad, observar cada impulso, cada anhelo y cada temor con una mirada analítica, despojada de juicios morales. El viaje hacia la autoinvención, por lo tanto, no es para los débiles. Es un proceso frío y meticuloso, donde cada emoción se disecciona, cada deseo se examina bajo un microscopio emocional. Este proceso puede resultar doloroso, pero es el dolor quien guía el camino hacia la autenticidad. Al profundizar en nuestras propias heridas, descubrimos que éstas no son sino portales hacia una libertad inesperada. Aquí radica la paradoja. Al permitirse sentir y vivir en la incomodidad, uno se convierte en el arquitecto de su propia liberación, manipulando incluso el sufrimiento en una herramienta de empoderamiento. Cada interacción social, cada relación, se convierte en un campo de batalla donde se ejecutan estrategias de poder sutiles. Una vez que se ha realizado la inmersión en la oscuridad, el individuo armado con este nuevo conocimiento no teme a las dinámicas de control y dominación que a menudo definen la interacción humana. Esta transformación se manifiesta en una capacidad renovada para orquestar encuentros con una inteligencia emocional despierta, donde las emociones de los demás son simplemente variables en un juego de ajedrez estratégico. La habilidad de manejar estas dinámicas permite al individuo no solo navegar por el mundo, sino también reconfigurarlo a su favor. Renacer tras abrazar la oscuridad no es simplemente adquirir una nueva identidad, es despojarse de las viejas ataduras que restringían nuestra capacidad de acción. La metamorfosis que buscamos es, en última instancia, una reconfiguración del yo, una liberación de las expectativas ajenas que hemos cargado como un peso. Es en este nuevo yo, forjado en la fragua del dolor y del autoconocimiento, donde se siente la verdadera libertad. En este sentido, el proceso de volverse irreconocible es más que una transformación superficial. Es un renacer esencial que redefine los límites de la existencia y nos permite alterar la narrativa de nuestras vidas con una sutileza y a veces con una frialdad calculadora que desarma y redefine los espacios que ocupamos. Al concluir este viaje hacia la transformación irreconocible, nos encontramos ante la revelación perturbadora de que la verdadera metamorfosis no radica únicamente en el exterior, sino en la compleja red de emociones humanas que tejemos y desenredamos a lo largo de nuestra existencia. En los 30 días que transcurrieron, despojamos las capas de nuestra identidad social, desmantelamos las máscaras que habitualmente usamos para interactuar con el mundo y revelamos esa vulnerabilidad inherente que todos compartimos, una fragilidad que, lejos de ser una debilidad, se convierte en nuestra mayor fuente de poder. La introspección rigurosa nos ha enseñado que, al manipular las percepciones ajenas y controlar la narrativa que nos rodea,
no solo dignificamos nuestros deseos más profundos, sino que, en un acto de sutil malicia, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia realidad. Así, la habilidad de ser irreconocible se transforma en una herramienta de dominación, y al final del proceso, nos preguntamos, ¿quién somos realmente cuando todo lo que queda son nuestras sombras?